Padre Santísimo, te damos gracias por tu gran amor, Señor, por tu gran misericordia, por esa gracia que has vertido sobre tu pueblo, y gracias, Señor, porque esta mañana podemos compartir en ese amor y con la misma fe, con la misma esperanza viva en Cristo, Señor. Gracias por esta unión, por esta convivencia y por este momento en que estamos hablando de ti, hablando de tus enseñanzas y tratando de vivir el Evangelio en nuestras vidas. Guíanos tú, Señor, que seas tú el que nos lleva al entendimiento en esta clase. Que el Espíritu Santo nos dé el camino, la luz por donde tenemos que vivir esta vida, Señor, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tus instrucciones. Sé con nosotros, perdona nuestros pecados, bendice esta iglesia, Señor, y a nuestros hermanos en todo lugar donde se encuentren. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quienes tuvieron la oportunidad de recibir la clase por el medio del WhatsApp, pueden abrirlo, ahí está la clase de hoy. Si no, también tenemos las hojas, esperemos que sean suficientes. Si me acompañan, por favor, este es el capítulo número 6 de esta clase que tenemos un tiempo dando acerca de los pacificadores o cómo ejercer la paz entre nosotros. Y, por favor, estamos entonces en el capítulo 6 y el día de hoy vamos a hablar de la confesión y el pedir perdón y el confesar nuestros pecados. Entonces dice, la confesión trae libertad. Si quieren, por favor, acompáñenme con eso. Vamos a leer este versículo que encabeza. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Proverbios 28:13. Así es que es un aliciente hermoso el escuchar esta palabra. Dice que el hallar el perdón en realidad nos da paz y para eso necesitamos confesar nuestro pecado. Así es que vamos a ver, hemos visto varios aspectos del asunto de la pacificación, que no nos es nada fácil. Los conflictos son diariamente entre nosotros, en tantos puntos no estamos de acuerdo, en tantos puntos ofendemos al otro, a veces sin querer, como lo vamos a ver un poquito en la perspectiva de este estudio, pero sobre todo estamos viendo cómo lidiar y cómo salir adelante, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo nos va guiando y podemos disolver o atenuar muchos conflictos. Dice así el texto para ustedes, dice, la gracia de Dios es la fuerza impulsora detrás de la pacificación. Así que dice el Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto, dice aquí, es la parte impulsora. Esto en realidad nos debe mover. Y en el texto, en nuestra falla radical, nuestra falta radical, dice, nada podía salvarnos, sino la muerte, o excepto la muerte del Hijo de Dios. Pero también revela la majestuosidad de la misericordia radical de Dios. Él entregó a su Hijo para morir por nosotros. Es decir, el precio está pagado, la gran obra de expiación y de perdón está dada por Dios. No depende de nosotros, no hemos podido nosotros con la carga, con la culpa, y tampoco hemos sido capaces nosotros de acercarnos a Dios. Él ha sido el quien ha hecho el esfuerzo y quien ha hecho ese sacrificio por nosotros. Y esto debemos comprenderlo porque lo que presenta el autor aquí es que desde el ángulo personal tenemos que comprender, Cristo murió por mí, pero hacer comprender que murió por cada uno de nosotros. Así es que si murió por mi hermano y murió por ti, por cada uno de nosotros, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre mi hermano y yo? ¿Quién es superior? ¿Quién merece más? ¿Quién en realidad merece un halago? ¿Quién en realidad merece un honor? Si éramos todos despreciados, éramos todos condenados, estábamos todos bajo la pena. Y lo que el autor está diciendo es que eso nos debe mover a también nosotros perdonarnos y a también a nosotros mostrar nuestro arrepentimiento, porque no podemos ser parte de esta salvación si no confesamos que hay un pecado y que somos parte de esa gracia. En otras palabras, ¿de qué me serviría la gracia si no soy pecador? ¿Me explico? El Señor murió por los pecadores, pero yo no soy pecador. Entonces no murió por mí. Así es que nos está diciendo que tenemos que comprender que esa gracia nos impulsa a perdonar y a ponernos en la situación del otro. Si murió por mí, también murió por ti.
Gracias, Jesús. En el texto también dice adelante, al reflexionar sobre el Evangelio y regocijarnos en él, ocurren dos cosas. Nos despojamos de nuestro orgullo y nuestra actitud defensiva y podemos abandonar nuestra ilusión de ser moralmente superiores. Eso es a lo que iba. Examinarnos honestamente y encontrar libertad de la culpa y el pecado reconociendo nuestras faltas. Así es que si partimos de ahí, nadie es superior. Nadie aquí es superior. Nadie del pueblo de Dios es superior al otro. Así es que es un aliciente para decir, bueno, si mi hermano está en la misma condición que yo, ¿por qué voy a hacerme yo el ofendido? ¿Por qué voy a hacerme yo el digno? Si necesito en realidad rebajarme a ponerme en el mismo lugar que él. Ninguno de nosotros entonces fue salvo por sus cualidades, sino al contrario, porque necesitábamos ser salvos. ¿Sí? El que llega a una iglesia y se le ve con desprecio es porque tal vez no hemos comprendido que Él está igual que nosotros y estamos igual que Él, todos necesitados de gracia. ¿Alguien vino porque es bueno? No, nadie vino porque es bueno. Acaba de fallecer una persona que hizo muchas obras buenas dentro de un círculo de amistades y entonces llueven los mensajes y debe estar en el cielo porque era tan bueno. Es que se lo merecía, realmente seguro que Dios ya le tiene apartado su lugar. Y es muy difícil en esos momentos transmitir un mensaje o compartirles que no es así, que es por la gracia de Dios que somos salvos y que sus obras son guiadas por Dios. Porque dijimos la semana pasada, toda buena dádiva viene de lo alto, ¿verdad? Decía en el sermón la semana pasada. Así es que le atribuimos a la persona las cualidades que le vemos, pero que vienen del Espíritu, que vienen de Dios, y pensamos que la persona se ganó el cielo, y no es así. Así es que si ninguno de nosotros merece más que los demás, deberíamos estar en la disposición de realmente humillarnos cuando hemos ofendido a alguien y pedir perdón, y confesar esa falta. Es un poco el mensaje que está presentando el autor aquí. Vamos a ver cómo lo divide en 4 partes. A continuación dice, al mismo tiempo, el Evangelio nos muestra cuán importante la reconciliación es para Dios, lo cual nos inspira a hacer todo lo que podamos para reparar cualquier daño que hayamos causado a otros y ser reconciliados con quienes hemos ofendido. Este proceso de restauración involucra 4 actividades. Y él lo presenta así, dice, arrepentimiento, autoexamen, confesión y cambio personal. Para él nos lo presenta de esta manera. Si no hay estos 4 puntos, no podríamos en realidad llegar a tener esa reconciliación y presentarnos humildes, reconociendo nuestro error. Así es que bueno, vamos a ver parte por parte. Si les parece, hablemos del primero, del arrepentimiento. Y yo en lo personal, pues he aprendido algo. Me ha llamado la atención en explorar esto, en darme cuenta que muchas veces mi arrepentimiento no es tan profundo, tan pleno, sino que a veces es superficial. Y a veces es con que lamente algo que hice, pero tal vez no voy ni a mostrar, hermano, que estoy dolido por eso, que me afectó, que en realidad me apena, que me tortura esa carga. Y a veces digo, bueno, es que no fue tan grave, ¿no? O, como lo vamos a ver al final de esto casi, es que también él participó. Es que en esta ofensa él participó un poquito, entonces, pues si él sufre un poquito, yo sufro un poquito, estamos a mano. Pero yo estoy confesando como pienso yo. Espero que a nadie le pase igual, porque es muy feo. Pero cuando compartes la culpa, dices, bueno, al menos, pues que él sufra su parte y yo mi parte, y al menos nos vamos a saludar, y eso no es auténtico. Porque aunque yo sé que el otro está arrepentido, él supongo que va a darse cuenta que yo estoy arrepentido por una especie de telepatía, ¿verdad? Pero no nos gusta llegar al punto de decir, no, hermano, realmente estoy arrepentido. Nos cuesta muchísimo. Bueno, al menos a mí. Voy a dejar de hablar por los demás, yo creo que al menos a mí. Y vamos a ver cómo lo dice el autor, cómo lo presenta. Insisto, estos son textos parafraseados y resumidos para ustedes porque el método viene de un original en inglés. El libro tiene una traducción en español un poco ortodoxa, rígida, y espero que esto sea más agradable para ustedes. Dice, el arrepentimiento es más que un sentimiento. Es el primer paso para obtener libertad del pecado, y el conflicto no es algo que podemos hacer por nuestra cuenta.
Dice, es un don de Dios por el cual debemos orar continuamente y mediante el cual nos convence de nuestro pecado y nos muestra el cambio hacia la libertad. Te invito a ver este versículo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, perdón. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así es que ese es el modelo que está presentando de nosotros como hijos de Dios, como siervos, sufridos, humildes, no contenciosos. Y yo les he comentado algunas veces, lo primero que yo hice cuando me convertí, el Señor me abrió los ojos y empecé a amar la Biblia y amar la palabra de Dios, fue atacar a todo el mundo con la palabra de Dios. Y a decirles, no, pues debes arrepentirte porque mira, aquí dice, y aquí estás tú, mira cómo te comportas tú. Bueno, pero nada más me pasa a mí, yo sé que a ustedes nunca les ha pasado, ni siquiera han imaginado eso, pero a mí me pasó. Y la palabra de Dios, en realidad no la utilicé para llevar el Evangelio humildemente, convencido, en un real entendimiento de que era yo tan inferior y tan pecador, sino era mi arma para atacar a los demás. Así es que, ¿cuál evidencia de una transformación de Dios en mí? Pues ninguna. Y esto que dice aquí, que no debía ser contencioso, pues yo era contencioso. Y no sé si esto sirva de algo, pero este ejemplo lo pone el autor como algo primordial. El arrepentimiento no significa que simplemente nos sintamos tristes o incómodos, tampoco involucra una mera disculpa. Arrepentirse literalmente significa cambiar la forma de pensar. Por lo tanto, el arrepentimiento a veces se describe como volver en sí. Quiero que vean este pasaje de Lucas 15, y lo voy a presentar en 3 versiones, porque en la Reina Valera dice así: volviendo en sí se dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Todos identifican esta parte en donde está, ¿verdad? Cuando está hablando del hijo pródigo, que él se arrepiente de haber pedido su herencia, de haberla malgastado, y entonces reflexiona que estaría mejor al menos como uno de los siervos de la casa de su padre. La Reina Valera lo traduce así diciendo, volviendo en sí. Los invito a que vean la nueva versión internacional. Y dice, por fin recapacitó y se dijo. Recapacitó es lo que nos interesa. Y la nueva traducción viviente dice, cuando finalmente entró en razón. Hay un arrepentimiento que involucra estas cosas. Volver en sí, recapacitar, entrar en razón. Y cuando estamos en el conflicto, como que, no sé si a nivel químico, estas endorfinas y esta adrenalina nos adormece y nos gusta combatir. Y podemos quedarnos en el combate mientras el otro ofrezca resistencia, y qué buen partido nos echamos a veces. Y nos estimula porque la carne goza, porque dicen, no me va a ganar. ¿Verdad que dices, a mí en esto no me va a ganar? ¿Verdad que sí? Pues cuando mi carne estaba combatiendo, digo, uy, ya sé por dónde lo agarré. Y lo voy a esperar porque en este punto no va a poder, ¿verdad? Y cuando recapacitamos, ay, el trabajo es cada vez más grande porque dejamos crecer el conflicto y nos toca trabajar mucho más en la reconciliación. Hermana Anita, muchas gracias. Esas eran las enseñanzas. Bueno, servirían en un momento, ¿verdad? Para cierta circunstancia, pero que el orgullo sea un motivo para vivir y para salir adelante sabiéndose valioso o realmente que vale la pena vivir, pero que no sirva para contender o para ponerlo como una barrera. Sí, pastor, gracias. Sí, y vuelvo al propósito del autor, que creo que lo recibí muy bien cuando lo estuve leyendo porque me tocó, y él empieza hablando de la gracia. Él empieza a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Cristo pagó por ti, pues también por mí. Entonces, ¿quién es más, tú o yo? Ninguno. Por eso él empieza y dice, la fuerza de esto es recordar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo en esta vida? Si no es por Cristo, estamos viviendo esta vida en el Evangelio. Así que aquel que pudiera tener un orgullo o pretenderse más digno, insisto, en el pueblo de Dios,
está igual que el otro. ¿Quién pagó porque esté aquí? Cristo. Así es que este orgullo debería ser derribado y deberíamos entonces hacer esto que nos dice aquí el Evangelio con este hijo pródigo que se arrepiente y dice, volvió en sí, recapacitó, cayó en razón. Era una pregunta muy de esta clase, muy particular de esta clase. ¿A ustedes les pasa lo mismo que a mí cuando están en conflicto? Se apoderan, ¿verdad? Dicen las mujeres, estás empoderada. Me encanta esa frase. Sí, mujer rencillosa, estás empoderada. Ok, bueno, pero me encanta porque está de moda, ¿no? Claro que una mujer empoderada no la queremos ni ver, pero bueno, es otro asunto. Ok, lo que estamos diciendo es que verdad que nos encanta, verdad que la adrenalina nos... ¿verdad? Y tardamos en realidad en que le hagamos caso al Espíritu, que nos va a llevar por caminos mucho más pacíficos, mucho más llenos de luz, llenos de armonía, pero nos cuesta aceptarlo. ¿Por qué? Porque demanda nuestro perdón, demanda el sacrificio de nuestra carne, demanda negar nuestra postura, la que estábamos defendiendo con tanto estoicismo, y demanda muchísimo. Los invito a que continuemos. Dice, involucra despertarse al hecho de que nos hemos estado engañando y que nuestras ideas, actitudes, valores o metas han sido incorrectos. De veras nos toma muchísimo tiempo. Y todavía cuando estamos empezando en el arrepentimiento, no sé si les ha pasado, pero es como un mal que tarda en morir, ¿verdad? Porque te va a decir, no, pero yo tenía razón. Y como que estás luchando contigo mismo y, híjole, es que si lo hubiera ganado, se hubiera visto que yo tenía razón. Tardas en decir. Y honestamente, a donde nos lleva el autor es que muchas veces tenemos que sepultar antes de que nos gane ese que apenas está muriendo, que es nuestro orgullo. Tenemos que echarle más tierra y que se apague ya. Porque vamos a estar luchando y vamos a estar sufriendo. Y no vale la pena. Porque siempre va a quedar un pedacito de nosotros ahí reclamando, y eso es la carne. Dice, si este cambio de pensamiento es genuino, llevará a una renuncia del pecado y una vuelta a Dios. Volver a la dirección de Dios. Quiero comentarles este pasaje de Ezequiel 14:6. Dice, por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Señor soberano, arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Nos llama arrepentimiento Ezequiel. Pero también en Hechos, vamos a leer esta parte en Hechos 3:19, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Tiempos de descanso. ¿Alguien no quiere tiempo de descanso? Todos queremos tiempo de descanso. ¿Dónde está el problema en nuestras vidas que estamos a veces tan agobiados? Algo no hemos perdonado o en algo no nos hemos disculpado, algo no hemos confesado y lo traemos ahí. Si ustedes son como yo, que en la madrugada se despiertan por algo que no hicieron bien, híjole, tenemos insomnio muy seguido. ¿Y quién no quiere, decía yo, quién no quiere descanso? Quiero hacer el punto nada más, en donde dice, para que sean borrados sus pecados. Esto en realidad podría interpretarse como que ya con que te arrepientas estés borrado, pero no, estamos hablando de que ya comprendimos que fue la gracia de Dios la que nos hizo ir al arrepentimiento y por tanto somos salvos, pero porque llegó la gracia de Dios, si no, no seríamos salvos, ¿verdad? Estamos conscientes de eso. Alguna vez me criticaron porque yo decía que había que bautizarse y que entonces era evidente el perdón de nuestros pecados, pero era solamente una manifestación externa. Así es que los invito a que no caigan en esa idea que podía desviarnos. Este versículo ha sido también criticado por eso, pero al menos lo estamos diciendo. Estamos perdonados por Cristo, pero ese arrepentimiento tiene que darse en nosotros, si no, no estamos manifestando la gracia. Dice, este proceso se describe en Isaías 55. Vamos a ver Isaías 55, versículo 7. Dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él, recibirá misericordia. Así es que está diciendo que abandone sus caminos. Esto es arrepentimiento, abandonar sus caminos, abandonar la dirección que yo llevaba, abandonar ese propósito. Por eso estamos diciendo, como decía el encabezado de esta parte, no es nada más un sentimiento, no es nada más, ay, me siento mal porque lo hice. No, requiere una real convicción, no debía haberlo hecho.
Insisto, la carne va a decir, sí, pero estabas en una buena postura. Qué bueno que al menos lo ofendiste y le dijiste estas 3 palabras para que no se lo olviden. ¿Han sido testigos de algún pleito así, de donde hay cuestiones verbales? Una parte dice, pero al menos le dije sus cosas, ¿verdad? Dicen las mujeres, pero se las dije todas, ¿verdad? Digo, porque la mujer suele ser más flemática, entonces, pero al menos le dije lo que quería decir. Muy bien. El arrepentimiento es muy serio porque te hace inclusive tragarte tus palabras después. Es horrendo. Así es que cuando en realidad hablamos de arrepentimiento no es nada más, ay, me sentí mal porque le di muy duro. Es que en realidad no debía hacerlo. Y como hemos venido hablando, ¿valía la pena o no valía la pena? Si era un problema grande, ¿no debió haberse visto con más cuidado? Si era un problema chico, ¿no debió ignorarse? Pues sí. Es que por donde lo veamos, en realidad la palabra de Dios nos está llevando a que no es necesario ofender y debe dolernos cuando ofendemos al otro. Estamos realmente programados por la gracia de Dios para que nos duelan las ofensas que le hacemos al otro, ¿verdad? La palabra de Dios dice a tu prójimo como a ti mismo. Así es que nos debe doler el mal que le hacemos al otro en un principio, aunque a veces estamos muy bien anestesiados para eso. Bien, adelante dicen, aunque el arrepentimiento está acompañado generalmente por pena, sentirse mal simplemente no demuestra que uno está arrepentido. Hay una diferencia enorme entre el simple remordimiento y el arrepentimiento genuino, como Pablo explicó a los corintios. Voy a leer esto y después les comento algo. Dice en la segunda carta a los corintios, Pablo les había escrito para exhortarlos y para reprenderlos, para motivarlos y decirles, están pecando, corríjanse. Y ve la reacción de ellos y entonces les dice, me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Ojo, dice, qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para que se haga la justicia. El exhorto de Pablo tuvo tal reacción en el pueblo de Dios, tal reacción en la iglesia en Corinto, que les dijo, deben recapacitar, deben moverse, deben realmente estar hirviendo en esa pasión por hacer la paz. Así es que Pablo está asombrado y dice, qué bien les hizo el regaño, y no porque se pongan tristes, porque esa tristeza viene de Dios. Vamos a hablar de la tristeza que viene de Dios. Pero él estaba tan contento de que ellos hayan recibido la reprensión y esa corrección, porque tuvo efecto. Así es que no es malo tener esta tristeza, este arrepentimiento, porque en realidad nos lleva a buscar la paz con nuestros hermanos. Así es que si alguien ha llorado a solas, ha lamentado haber lastimado a alguien y después no sabe cómo pedirle perdón, vaya, porque es genuino, es un arrepentimiento genuino, póngaselo al Señor porque va a tener buenos frutos. Va a tener buen fruto esa reconciliación. Quería comentarles algo acerca del pasaje que acabamos de leer. Dice, hay una diferencia enorme entre el simple remordimiento y el arrepentimiento genuino. Hace mucho comentábamos acerca del apóstol caído o del apóstol que fue evidenciado. No, perdónenme, del discípulo. Y hablábamos de Judas y había argumentos, ¿no?, de algunos hermanos que decían, es que si se arrepintió, entonces es salvo. Pero decía el pastor, es que no fue un arrepentimiento genuino. No se arrepintió de haber hecho lo que hizo porque le haya dolido en el corazón, porque en realidad su alma estaba quebrantada. Se arrepintió porque fue evidente que él fue el que lo vendió, porque fue evidente que lo que él hizo se mostró, porque fue descubierto, porque en realidad estaba avergonzado de lo que hizo, pero porque no le salió. Y porque lo que le salió horrendo. Pero en realidad en su corazón él seguía abrazando esa obra. Así es que hay una gran diferencia entre tengo remordimiento, y ahora lo vamos a ver, en realidad, si pudiera regresar el tiempo, no lo haría. Y yo les aconsejo que hagamos esto. Cuando tenemos dudas si es real arrepentimiento, regresemos, los que son de mi siglo,
regresemos el cassette, a ver si en el punto en que podías evitarlo lo hubieras vuelto a hacer. Porque muchos de nosotros todavía decimos, me arrepiento, pero lo volvería a hacer. No es genuino entonces, ¿verdad? Vamos a leer aquí el texto, dice, la tristeza que proviene del mundo, para diferenciar las dos tristezas, consiste en sentirse triste porque lo atraparon haciendo algo o porque tiene que sufrir las consecuencias desagradables de sus acciones, pero de ninguna manera por haber ofendido a Dios o al prójimo. Eso nos ha pasado, ¿verdad? Si somos honestos, eso nos ha pasado. ¿Recuerdas el dicho que dice, no te dé pena, pena es robar y que te agarren, ¿verdad? O sea que si no te agarran, pues cuál pena, ¿verdad? Entonces, está en el sentido del mundo en que robar no da pena, sino que te agarren da pena. Para que vean lo que dice, es lo que está confirmando aquí. Eso no es evidencia de un arrepentimiento. Toda persona que es hallada en error, en pecado, en un delito, pues se va a sentir mal por un momento. Y si sus consecuencias no llevan a mucho, dice, bueno, pues ya me olvidé, ya la libré, ya pasé por esta, lo vuelvo a hacer. ¿Sí? La próxima vez voy a poner más cuidado a que no me descubran. Así es que esa es la tristeza del mundo. La tristeza del mundo engaña porque en realidad es una tristeza de acuerdo al padecimiento de nuestra carne. Nos levantan la pena, se me olvidó la tristeza. ¿Sí? Hay muchos delincuentes que como no se les encuentra en realidad la evidencia completa, pues no son procesados y entonces se salen y, reinciden porque no hubo una consecuencia muy grande. Y al fin de cuentas, la misma distracción del mundo los mantiene pecando, o nos mantiene pecando cuando estamos en el mundo. Pero vamos a hablar de la tristeza que proviene de Dios. La tristeza que viene de Dios significa sentirse mal por haber ofendido a Dios. Significa lamentar sinceramente porque lo que uno hizo estuvo moralmente mal, independientemente de si sufre o no sufre consecuencias. Involucra un cambio de corazón, que es posible solo cuando uno entiende que el pecado es una ofensa personal contra Dios mismo. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Recuerdan? Pecado contra el cielo y contra ti. Lo que hace la gracia y esta transformación de nosotros en nuestro corazón, lo que hace el Espíritu de Dios, Dios mismo en nosotros, es llevarnos a ese punto, a comprender que la principal ofensa es contra Dios y enseguida con nuestro prójimo. Así es que un arrepentimiento auténtico debe llevar ese sentido. Debe comprender que a quien hemos ofendido ante todo es a Dios. Lo dice en la palabra de Dios, vas a venir a postrarte con una ofrenda, primero ve y reconcíliate con tu hermano, para que en realidad tengas esa paz y esa humildad que demuestras y en realidad estés, como tú dices, postrado ante Dios. Porque no puedes postrarte ante Dios si no te postras ante tu hermano en arrepentimiento. Te invito a segunda de Crónicas, que lo leamos para ver qué nos deja de esto. Dice, estaba el rey Salomón orando y dice, no hay ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país lejano o cercano, y si el destierro en el país de los vencedores, dice, y se arrepienten, si en el destierro, perdónenme, se arrepienten y si vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y si en la tierra de sus captores se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma y oran y dirigen mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú sus oraciones y súplicas desde el cielo, donde habitas, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Está diciendo, si se vuelven hacia ti, si miran hacia ti, hacia esa tierra, hacia sus promesas, hacia lo que has dado, hacia cuánto has sido bueno. Así es que no debemos olvidar de la gracia. Mucho se insiste en los sermones, mucho se insiste en nuestras clases. Decimos siempre, ¿para quién es el Evangelio? El Evangelio es para todos. Recordar la gracia es para todos, cada día,
pero es que ya leí la Biblia, pero es que recuerda la gracia siempre, porque ahí tienen que estar tus ojos, en la protección de Dios, en su fidelidad, en su amor, en sus promesas cumplidas y en las que nos tiene preparadas, porque si no, nos separamos de esto y fallamos en todos los aspectos, que nuestros ojos no se aparten de la gracia. Os invito a ver Jeremías 31:19. Dice: yo me aparté, pero me arrepentí. Al comprenderlo, me di golpes de pecho, me siento avergonzado y humillado porque cargo con el oprobio de mi juventud. Esto dice Jeremías, está hablando de arrepentimiento auténtico. La tristeza, entonces, que viene de Dios, implica un cambio de pensamiento que debería conducir a cambios de comportamiento. Y Juan el Bautista, estoy pasando, lo dice así en el Evangelio de Mateo, decía: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No podemos anunciar y a veces congratularnos o autocongratularnos porque soy convertido, es que yo soy cristiano. Y cuesta tanto manifestar realmente que tenemos ese arrepentimiento, que vamos a la humillación, que practicamos en realidad de esto que está hablando el Señor en el método. Realmente un arrepentimiento genuino, un autoexamen, que en realidad estamos haciéndolo diariamente, porque cuesta muchísimo. Pablo predicó continuamente esto. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 20, dice: comenzando con los que estaban en Damasco, así nos cuenta Pablo cuando escribe, dice: siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos los que prediqué, que se arrepientan y se conviertan a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Y muchas veces hay una corriente entre nosotros, la cual podemos ser partícipes, en la que somos un poquito más pragmáticos. Es que yo soy intelectual, es que yo leo la Biblia, pero yo comprendo la doctrina. Yo no necesito hacer buenas obras porque yo trabajo en mi mente mucho más con mi espíritu que con las buenas obras. Entonces, caemos todos en ese pragmatismo. Y el otro extremo es: no, yo hago mucho, porque no me importa saber tanto, pero hay que hacer mucho. Entonces tenemos ese conflicto, y lo digo porque todos hacemos parte de las dos corrientes. A veces somos muy religiosos, queremos hacer muchas obras, y a veces somos muy pragmáticos, y entonces nos da más por el entendimiento, el conocimiento, la razón, la frialdad, no emociones, no acciones. Y una buena manifestación, una evidencia de que hay un trabajo del Espíritu Santo en nosotros, es que en realidad manifestemos ese arrepentimiento diario. Así es que no es fácil, y pues qué bueno que estamos en esta tarea juntos, porque si no yo me sentiría solo aquí. No sé si haya preguntas en cuanto a esto, porque seguimos en el siguiente subtema, que es examinarse. Una evidencia de arrepentimiento sincero es una disposición a examinarnos profundamente, de forma que podamos descubrir nuestras fallas y nuestros pecados. Las fallas son producto de errores, de juicio, más que de pecado. Es decir, muchas veces no somos conscientes porque tenemos un mal juicio, y tenemos que siempre estar recapacitando lo que hacemos y analizando lo que hacemos, revisar si hicimos bien o si hicimos mal. Hay que diferenciar entre una intención pecaminosa y un incidente o error circunstancial. Sin embargo, ambas requieren de arrepentimiento y de disculparse. ¿Sí les ha pasado? Yo creo que sí. Cometemos un error, ofendemos a alguien sin querer, porque eso pasa. Sin embargo, como fue sin querer, lo dejo ahí. Eso hizo daño. Pero es que como no fue del corazón, debe entender que fue un incidente. Pues no, tenemos que poner ojo porque estamos dejando una mala relación con nuestros hermanos. Y el autor nos dice: pueden pasar ambas cosas, una que lo hiciste con ganas, otra sin ganas. Ambas requieren de ir a disculparte. Ambas. Si es que es un exhorto, a mí no me gustó cuando estaba leyendo eso, dije: ese soy yo, dejo pasar tantas. Bueno, pues nos invitan a no dejarlas pasar, ¿sí? Es importante y necesario reconocer y reparar nuestros errores que han lastimado a otros, aun cuando no necesariamente pasemos por el mismo proceso profundo de arrepentimiento, ese dolor de lo que les hablaba. Bueno, a veces no es necesario, y dice aquí: no esperemos a que esto llegue, ¿sí?
que no le pase como a mí, que si me distraigo porque ofendí a alguien, a lo mejor sin querer, ay, pues se ofendió, bueno, se ofendió, ya sé que él es muy sensible, pues ni modo, no hay ni modo. Si ya sé que él es sensible, ya sé que lo lastimé, y no, fue sin querer, pues tengo que presentarme de todas maneras en disculpas, porque esto está rompiendo nuestra relación y porque esto me va a traer una mala conciencia. Pecar significa fallar, también puede describirse como no ser ni hacer lo que Dios ordena y hacer lo que Dios prohíbe. Sea como sea, el pecado es una ofensa al carácter de Dios, el pecado es una antítesis de Dios y debemos de luchar contra ello. Dice, el pecado no es una acción contra un conjunto impersonal de reglas, dice aquí, es una rebelión contra los deseos y requisitos personales de Dios, aun cuando nuestros pensamientos, palabras o acciones no estén dirigidos conscientemente contra Dios mismo. Eso es lo que hablábamos antes, a lo mejor no lo atacamos a Él, pero atacamos a nuestros hermanos. No podemos decir, es que al menos cumplo con una moral del mundo, está en las reglas. No sé si recuerdan, hace 3 semanas les comentaba yo que había cosas que estaban bien legalmente, pero que eran inadmisibles para Dios. ¿Recuerdan que hablamos que legalmente había un proceso, a lo mejor en donde hacías algo bien, correcto ante la ley, pero no era aprobado para Dios porque estabas molestando a tu hermano, porque estabas lastimando a tu hermano? Y aquí nos está hablando de esto, nos está diciendo es que la ofensa no necesariamente a veces es personal o directamente hacia Dios, sino que estás cayendo en el mismo pecado solamente que ofendiendo a tu hermano. Bueno, nos llama entonces a examinar, ¿fue una ofensa del corazón? ¿Fue una ofensa incidental? Ambas requieren que te arrepientas y que lo muestres, que des muestra de arrepentimiento. Hasta los agravios aparentemente menores contra otras personas son serios a los ojos de Dios, porque cada agravio es una violación de su voluntad. Es decir, que en ningún momento Dios quiere que pequemos. Esto debe quedar claro porque también se le han atribuido a Dios un montón de errores del hombre y entonces decimos, ay Señor, tú me mandas las pruebas y pensamos que nos manda el pecar también, ¿verdad? Pero no, simplemente el mal no proviene de Él no es el autor del mal, ni es el autor del pecado, así es que en ningún momento el pecado va a agradar a Dios, ya sea incidental, ya sea mínimo. En Génesis 39, versículos del 7 al 9, recuerdan este pasaje de la esposa, de esta personalidad de Potifar, que en una amable sugerencia invita a este hombre a dormir. No le dijo una propuesta más evidente ni más tentadora, le dijo a dormir. Uno cierra los ojos y se duerme. Bueno, dice, la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y le está diciendo, es que pecaría contra Dios. No se trata nada más de a escondidas traicionar a mi amo. Esto nos demanda en realidad firmeza, y él estaba analizando y estaba diciendo, es que si hago esto voy a ofender a Dios. Y yo, como un padre novato, cada vez que leo la palabra de Dios, quisiera que mi hijo comprendiera y haga un poquito conciencia en ustedes. Quisiéramos que nuestro hijo tuviera esta firmeza, que nuestros hijos tuvieran esta firmeza, hombre o mujer, que tuvieran esta firmeza y decir, no, es que si hago esto voy a ofender a Dios. Queremos que paso a paso estén con temor de ofender a Dios, que estén analizando, que estén en realidad autoexaminando, diciendo, no voy a hacer esto porque voy a ofender a Dios, y que tengan ese terror de ofender a Dios, y que hagan lo que hizo José, salir corriendo. ¿No quieren eso para sus hijos? Sí. Y debemos ejercitar, y en realidad debemos, cuando uno lee más este autor, está uno convencido de que es una transmisión que debemos dar a nuestros hijos. Este método es de tanta
tanta enseñanza, porque en realidad deberíamos enseñar a nuestros hijos a evitar conflictos, a solucionarlos, a dejar pasar los que no valen la pena, a tratar con cuidado los que valen la pena, a arrepentirse, a examinarse. En la semana pasada se habló de los ídolos, y es que nuestros hijos pueden ser nuestros ídolos, y es que podemos enseñarle a nuestros hijos que nosotros mismos somos nuestros ídolos, que Él sea su ídolo, y a quién deben en realidad rendir cuentas, pues a Dios. Y esta palabra entonces, en la firmeza de José, que él evaluó, dijo, lo que estoy haciendo es que me están dando un privilegio, me están dando en realidad libertad de hacer lo que quiera, pero con esta falta voy a ofenderlo a él y voy a ofender a Dios. Queremos despertar esto, ¿verdad? Queremos en realidad tener conciencia de esto. Vamos a ver cómo lo dice en Números 5 versículos 6 al 7, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometieron alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Está poniendo las reglas de retribución y está poniendo la regla de que hay que, en realidad, pedir perdón y saldar el daño. En Salmos 51, 3 al 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este es arrepentimiento, este es mostrar el arrepentimiento. Santiago 2, versículos del 10 al 11, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. También podemos pecar por omisión, dice en Santiago 4, 17, dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Este es un pecado sin acción, ¿verdad? Pero es pecado por la no acción. Por lo tanto, si estamos involucrados en un conflicto y pasamos por alto oportunidades para servir a otros, y dice entre paréntesis, no llevando sus cargas, no restaurándoles humildemente, somos culpables de pecado a los ojos de Dios. Ningún conflicto entonces debería ser pasado por alto o ser tenido por menos. Un conflicto debe ser tratado y la ofensa debe ser restaurada. Debido a que no nos gusta reconocer que hemos pecado, bueno, a muchos, tendemos a ocultar, negar o racionalizar nuestros agravios. Si no podemos ocultar completamente lo que hemos hecho, tratamos de minimizar nuestras fallas diciendo que simplemente cometimos una equivocación o que fue un error de juicio. Otra forma de evitar la responsabilidad es desplazar la culpa hacia los demás o decir que otras personas nos hicieron actuar de la forma en la que hicimos. Es decir, bueno, él me llevó a esto, lo siento mucho, pero él se lo buscó, ¿verdad? Hermano, pero lo ofendiste, sí, pero ella me conoce. ¿No les ha pasado? A mí sí. Bien, argumentamos que si el otro también ha pecado, entonces nuestra responsabilidad es menos. Y algunas veces hasta imaginamos un porcentaje de culpa, terminando por decidir que es la otra persona quien debe disculparse primero. Les decía esto al principio, a mí me pasa muy seguido. ¿Verdad que es un jalón de orejas? Bueno, nadie quiere hablar, fue bastante el desayuno y la digestión está pesada. Pero espero que también dijeran esto, o tal vez es porque ya habían desayunado y están digiriendo esto. Sí, Domingo, adelante, bienvenido. Muy bien, Mingo, sí, dice un dicho que uno se casa para tener los problemas que no tendría si no se casara. Sí, evaluamos a nuestro favor, como les digo, y decimos, bueno, es que como él también tuvo parte, ya mi necesidad de perdón es menos, porque él tiene el autor habla, sinceramente habla de un 40 y un 60, pónganle un 80, un 20, pongan el que ustedes quieran. Pero mientras el otro también tenga parte, siempre estamos evaluando qué tanto hice mal, qué tanto hice yo. Si él hizo mal, no merece que vaya a pedirle perdón.
Esa es nuestra manera racional. La verdad es que siempre debemos pedir perdón, porque la ofensa está ahí. No nos importa si el del otro fue más o menos, pero la ofensa está ahí. Y no sé si esté de más decirlo, pero cuando es de Dios y cuando lo consultamos con Dios y oramos antes de ir a pedir perdón, nos llevamos sorpresas muy agradables. El otro está en la buena disposición y las cosas sanan. Multiplicar y nada más hasta ahí. Sí, Lupita. Perdonar constantemente. Porque Él nos está perdonando constantemente. Y porque cuando oramos decimos que así como Él nos perdona, perdonamos. Es porque es constante, ¿verdad? Es diario. Dice aquí, solo nos estamos engañando cuando intentamos ocultar nuestros pecados, como dice Juan. En la primera carta de Juan, el 1 al 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Me voy a despedir con esto que dice, el rey David no se arrepintió inmediatamente de sus actos. En el Salmo 32, del 1 al 5, describe la conciencia culpable, el desarreglo emocional y aún los efectos físicos colaterales que experimentó hasta que confesó sus pecados a Dios. Vamos a leer esta parte del Salmo y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bien, pues es una invitación una vez que sabemos que hemos ofendido, no dejarlo ahí reposar, no pensemos que no tiene importancia, sí tiene importancia. Y como decía yo en un pasaje, es más fácil enterrar nuestro ego rápido, o valdría más enterrarlo lo más rápido posible, porque nos va a estar estorbando. Y todavía cuando estemos diciéndole, es que pecaste, el otro va a estar diciendo, pero es que podía salir de esta, es que podía seguir pecando y peleando hasta ganar. Pues lo mejor es humillarse y lo que más nos cuesta. Hablo por mí. No sé si haya más comentarios y los dejo a que den sus pasitos para que se les baje el desayuno. Sí, hermana Anita, gracias. Sí, hace poco una hermana se disculpó conmigo, es como si fuera yo en su lugar, solamente estoy dando el testimonio tal cual, pero antes de disculparse, me habla por teléfono y me dice, tú sabes lo que estoy pasando, es más, ni sabes, tengo un montón de problemas y, bueno, discúlpame, no quise hacerlo, adiós. Y claro que debo tomarlo de la mejor manera, porque al menos llamó y me está mostrando su arrepentimiento, ¿no? Pero, porque tengo estas cargas y tengo estos problemas y por eso, bueno, discúlpame. Ok, pues su manera está creciendo igual que yo, y yo cuántas veces no he hecho ni siquiera eso, ¿verdad? Pero el camino es eso, y primero humillarse y de veras que no sea, pero el otro hizo, pero el otro, sino primero, y somos responsables de nuestra parte, de nuestra culpa. Bien, vamos a despedir el estudio. Si me acompañan en oración, les agradezco su atención. Padre Santo, te damos gracias porque nos remueves el pensamiento, nos recuerdas que somos llamados a pureza, llamados a las buenas obras, llamados al arrepentimiento constante, a evaluar nuestras obras, a sacrificar nuestra carne y a despojarnos de nuestro orgullo, porque tú has pagado por nosotros y no hay nadie mayor que el otro y no hay nadie que no peque, como dice el apóstol Juan. Así es que debemos de saber que es un ejercicio diario el pedir perdón y el perdonar, y realmente explorar nuestro corazón a ver si ese arrepentimiento es puro y trabajar en ello, que en realidad nos convenza y nos remueva el espíritu, Señor, a volver a ti, a despertar de lo que estamos haciendo y a volver a tu camino. Llévanos, Señor, en tu dirección, en tu paz, en tu gracia, en esta hermosa iglesia. Sé con nosotros esta tarde, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.